La noticia cayó como un golpe seco, inesperado, casi irreal. En cuestión de minutos, los teléfonos comenzaron a vibrar, las redacciones se activaron y las redes sociales se llenaron de mensajes entrecortados, incrédulos, cargados de estupor. Mario Pineda había muerto. Para muchos, no era solo un periodista deportivo más. Era una voz reconocible, una presencia constante en la vida cotidiana de miles de ecuatorianos que crecieron escuchándolo, viéndolo, confiando en su criterio y en su manera directa de contar el deporte y la actualidad. La muerte de una figura pública nunca es un hecho aislado. No ocurre en silencio, ni se limita al ámbito privado de una familia. Cuando alguien como Pineda fallece, el impacto se extiende como una onda expansiva que atraviesa medios de comunicación, audiencias fieles, colegas, detractores y seguidores anónimos. En este caso, esa onda estuvo marcada desde el primer momento por la confusión, por la falta de información clara y por un silencio que, lejos de tranquilizar, alimentó preguntas. El primer comunicado fue breve, demasiado breve. Se limitó a confirmar el fallecimiento, sin entrar en detalles sobre las circunstancias, sin fechas precisas, sin causas claras. En el lenguaje periodístico, ese tipo de anuncio suele ser una señal de prudencia, pero también puede ser interpretado como una estrategia de contención. Y fue precisamente esa falta de datos la que abrió la puerta a todo tipo de interpretaciones. En cuestión de horas, los portales digitales replicaron la noticia con titulares similares, casi idénticos, repitiendo la información básica como un eco que no avanza. Falleció Mario Pineda. Luto en el periodismo deportivo. Consternación por la muerte de Mario Pineda. Palabras correctas, pero insuficientes para una audiencia acostumbrada a la inmediatez y a la transparencia. Mientras tanto, en redes sociales, el tono era otro. Allí convivían los mensajes de condolencia con preguntas directas. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie explica nada? ¿Estaba enfermo? ¿Fue repentino? El silencio oficial contrastaba con el ruido creciente de la opinión pública. Para entender la magnitud del impacto, hay que entender quién era Mario Pineda en el imaginario colectivo. No se trataba solo de un comunicador con años de trayectoria, sino de una personalidad mediática que había construido una relación casi cotidiana con su audiencia. Su estilo, a veces frontal, a veces polémico, generaba adhesión y rechazo en partes iguales, pero nunca indiferencia. Ese tipo de figuras, cuando mueren, dejan un vacío difícil de llenar. No solo desaparece la persona, sino también el hábito, la voz que se esperaba a determinada hora, el comentario que marcaba la agenda, la opinión que encendía debates. La muerte interrumpe esa continuidad y obliga a una sociedad entera a asumir una ausencia repentina. En las primeras horas posteriores al fallecimiento, la familia optó por el silencio. Una decisión comprensible desde el punto de vista humano, pero compleja desde la lógica mediática. El periodismo, incluso el más ético, vive de respuestas, y cuando éstas no llegan, el riesgo de que otros llenen el vacío es alto. Sin embargo, muchos medios optaron por una postura prudente. Evitaron especular, no difundieron rumores, se limitaron a confirmar lo confirmado. Esta actitud fue valorada por algunos sectores, pero criticada por otros que reclamaban mayor profundidad informativa. Se instaló así una tensión clásica, el equilibrio entre el derecho a la información y el respeto al duelo. Las redes sociales se transformaron en un espacio de duelo colectivo, pero también de ajuste de cuentas. Junto a los mensajes de afecto aparecieron recuerdos incómodos, críticas antiguas, fragmentos de polémicas pasadas. La muerte no borró la historia pública del personaje, por el contrario, la reactivó. Este fenómeno no es nuevo. Cada vez que muere una figura mediática, se produce una especie de revisión pública de su legado. En el caso de Pineda, esa revisión fue inmediata y en algunos casos, dura. Para algunos usuarios, el momento exigía respeto absoluto. Para otros, la muerte no anulaba el derecho a la crítica.
Los colegas periodistas jugaron un papel clave en la construcción del relato inicial. Muchos de ellos lo conocían personalmente, habían compartido estudios, transmisiones, debates. Sus palabras, cargadas de emoción, ayudaron a humanizar la noticia. Hablaron del compañero, del profesional, del hombre detrás del micrófono. El lenguaje del homenaje, sin embargo, también tiene sus códigos. Se tiende a resaltar lo positivo, a suavizar aristas, a construir una imagen conciliadora. Este proceso, aunque comprensible, a veces genera una narrativa incompleta, casi idealizada, que no siempre coincide con la percepción que tenía el público. Con el paso de los días, las preguntas no desaparecieron. Al contrario, se volvieron más insistentes. La falta de información concreta alimentó teorías, comentarios en voz baja, interpretaciones sin sustento. Algunos hablaban de problemas de salud previos, otros de situaciones personales difíciles. Nada confirmado, todo sugerido. Desde una perspectiva periodística, este escenario es delicado. Informar sin verificar puede causar daño irreversible, pero callar demasiado tiempo también erosiona la confianza del público. El silencio, cuando se prolonga, deja de ser neutral. Más allá de las circunstancias específicas, la muerte de Mario Pineda marcó un punto de inflexión en el debate sobre la figura del periodista mediático en la era digital. Su caso puso sobre la mesa preguntas más amplias. ¿Cómo se gestiona la vida privada de una figura pública? ¿Qué se debe contar y qué no? ¿Quién decide cuándo es el momento de hablar? Estas preguntas no encontraron respuesta inmediata. Quedaron suspendidas en el aire, a la espera de que alguien, tal vez la persona más cercana, decidiera romper el silencio. Durante años, Mario Pineda fue una presencia constante en los medios. Su rostro, su voz y su opinión formaban parte del paisaje cotidiano de la audiencia. Sin embargo, mientras su figura pública crecía y se consolidaba, su vida privada permanecía cuidadosamente resguardada, protegida por un muro de discreción que él mismo había levantado con el paso del tiempo. En una época marcada por la sobreexposición, Pineda fue una excepción. Hablaba de fútbol, de actualidad, de polémicas mediáticas, pero rara vez cruzaba la frontera hacia lo íntimo. Esa decisión no fue casual ni improvisada. Respondía a una convicción personal: separar el oficio del hogar, el personaje del hombre. Quienes lo conocieron de cerca coinciden en un punto. Mario Pineda era muy distinto fuera del foco mediático. Lejos del estudio, del micrófono y de las cámaras, se mostraba reservado, incluso introvertido en ciertos momentos. Elegía con cuidado a las personas que formaban parte de su círculo íntimo y evitaba, siempre que podía, mezclar lo profesional con lo personal. Su relación de pareja se desarrolló precisamente bajo esa lógica. No hubo grandes apariciones públicas, ni declaraciones grandilocuentes, ni exposiciones constantes en redes sociales. Para el público, su esposa era una figura casi invisible, conocida apenas por menciones ocasionales y fotografías esporádicas, siempre discretas, siempre medidas. En un entorno mediático donde muchas parejas construyen su identidad a partir de la visibilidad, Pineda optó por el camino contrario. El amor, para él, no era un contenido, era un refugio. Y ese refugio debía mantenerse a salvo de la crítica, del juicio y del ruido externo. Esta elección tuvo consecuencias. Por un lado, protegió su relación de la presión pública. Por otro, generó una imagen incompleta ante la audiencia que conocía al comunicador, pero no al hombre que regresaba a casa después de cada jornada. Con el paso de los años, su agenda profesional se volvió cada vez más exigente. Programas en vivo, debates intensos, viajes, compromisos. Desde fuera, parecía un ritmo asumido con naturalidad, incluso con entusiasmo. Pero puertas adentro, la historia era más compleja. Personas cercanas relatan que las ausencias, inevitables en su profesión, comenzaron a pesar. No de forma explosiva, sino silenciosa.
Como suele ocurrir en muchas relaciones marcadas por carreras públicas intensas, el tiempo se volvió un recurso escaso y valioso. El personaje mediático tiene un costo que rara vez se discute en profundidad. No solo afecta a quien lo encarna, sino también a quienes lo rodean. En el caso de Pineda, ese costo se manifestó en una constante necesidad de equilibrio, estar presente sin exponerse, acompañar sin invadir, amar sin convertir el amor en espectáculo. Su esposa, lejos de los reflectores, asumió ese rol con una paciencia que pocos conocían. No concedía entrevistas, no respondía a rumores, no participaba del juego mediático. Su silencio no era indiferencia, sino una forma de protección. Tras su muerte, algunos comenzaron a revisar el pasado con otros ojos. Comentarios aislados, gestos mínimos, frases dichas al pasar. Señales que, en su momento, no llamaron la atención, pero que ahora adquirían un nuevo significado. Hubo quienes recordaron cambios en su carácter, momentos de cansancio, silencios prolongados. Nada escandaloso, nada evidente, solo pequeñas grietas en una imagen sólida, humana, imperfecta. El reconocimiento público no siempre va acompañado de compañía real. Esta es una verdad incómoda que muchos personajes mediáticos experimentan en silencio. Pineda no fue ajeno a esta paradoja. Rodeado de gente, seguido por miles, podía sentirse solo en espacios donde la autenticidad escasea. Su vida privada, cuidadosamente protegida, se convirtió también en un espacio donde se acumulaban emociones no compartidas. Y cuando esas emociones no encuentran salida, suelen transformarse en silencios prolongados. Entre Mario Pineda y su esposa existía, según quienes los conocieron, un pacto tácito: protegerse mutuamente del ruido exterior. Él no hablaba de ella en público, ella no intervenía en su mundo mediático. Un acuerdo no escrito, pero firme. Ese pacto funcionó durante años, hasta que la muerte lo rompió de forma irreversible. Tras el fallecimiento, la viuda mantuvo esa misma actitud reservada. No habló, no explicó, no reaccionó públicamente. Para algunos, era una señal de fortaleza. Para otros, una pausa antes de algo más grande. En retrospectiva, ese silencio no fue vacío. Fue preparación. Un tiempo necesario para ordenar recuerdos, emociones y verdades que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. El silencio se rompió sin previo aviso. No hubo una gran conferencia de prensa, ni un comunicado oficial cuidadosamente redactado. Tampoco una exclusiva anunciada con antelación. La palabra llegó de forma contenida, casi frágil, pero con un peso imposible de ignorar. La viuda de Mario Pineda decidió hablar. Y al hacerlo, cambió para siempre la narrativa construida alrededor de la muerte del periodista. Durante semanas, su ausencia pública había sido interpretada de múltiples maneras. Respeto por el duelo, estrategia legal, miedo a la exposición. Pero cuando finalmente decidió contar su versión, quedó claro que el silencio no había sido vacío, sino un proceso interno complejo, doloroso y necesario. Romper el silencio tras la muerte de una figura pública no es un acto sencillo. Supone exponerse al escrutinio, a la duda, a la crítica. La viuda lo sabía. Cada palabra sería analizada, cada frase interpretada, cada emoción juzgada. Aún así, eligió hablar. Su testimonio no comenzó con acusaciones ni con titulares explosivos. Empezó con una confesión íntima. El peso del duelo vivido en soledad. Describió los días posteriores al fallecimiento como una sucesión de momentos suspendidos en el tiempo, donde el dolor convivía con la obligación de mantener la compostura frente a un mundo que exigía respuestas. Uno de los ejes centrales de su relato fue la diferencia entre el Mario Pineda público y el Mario Pineda privado. Según su testimonio, esa dualidad no siempre fue fácil de manejar. El personaje mediático, fuerte y seguro frente a las cámaras, contrastaba con un hombre que, en la intimidad, cargaba preocupaciones, inseguridades y silencios prolongados. Estas declaraciones no buscaban desacreditar su figura profesional, sino humanizarla.
mostrar que detrás del reconocimiento había una persona sometida a presiones constantes, expectativas ajenas y una exposición que, con el tiempo, se volvió difícil de sostener. A medida que avanzaba su relato, el tono se volvió más directo. La viuda habló de momentos difíciles, de conversaciones pendientes, de tensiones que nunca llegaron a resolverse. No ofreció detalles morbosos ni acusaciones explícitas, pero dejó entrever una realidad más compleja de lo que el público imaginaba. Mencionó el desgaste emocional que produce vivir al lado de alguien permanentemente expuesto, la sensación de competir con una audiencia invisible, la dificultad de encontrar espacios de intimidad genuina. Estas palabras resonaron con fuerza, especialmente entre quienes reconocieron en ellas experiencias similares. Uno de los pasajes más impactantes de su testimonio fue la referencia a las palabras que nunca se dijeron, a las conversaciones postergadas por falta de tiempo, por cansancio, por miedo a incomodar. Siempre pensamos que habrá otro momento, señaló en una de sus declaraciones más citadas. Ese reconocimiento tocó una fibra sensible. No solo hablaba de su relación con Pineida, sino de una realidad universal, la tendencia humana a aplazar lo importante hasta que ya es demasiado tarde. La publicación de sus palabras generó una reacción inmediata. Los medios replicaron fragmentos del testimonio, las redes sociales se encendieron, y la opinión pública se dividió. Para algunos, la viuda estaba haciendo un acto de valentía al contar su verdad. Para otros, el momento elegido no era el adecuado. El debate se desplazó rápidamente del contenido a la intención. ¿Por qué hablar ahora? ¿Qué buscaba con estas revelaciones? Preguntas legítimas, pero también cargadas de prejuicio. Desde una perspectiva periodística, el valor de su testimonio no residía en el escándalo, sino en la apertura de una conversación más amplia sobre el costo emocional de la fama, el desgaste de las relaciones bajo presión mediática y la necesidad de humanizar a quienes solemos idealizar. La viuda fue clara en un punto. Hablaba desde su experiencia, no en nombre de terceros. No pretendía ofrecer una verdad absoluta, sino compartir la suya. Esta aclaración, aunque importante, no impidió que sus palabras fueran interpretadas como una redefinición del legado de Pineida. Hablar en nombre propio, cuando el otro ya no puede responder, es una carga pesada. Cada frase se convierte en un acto de responsabilidad ética. Las palabras ya estaban dichas, y una vez pronunciadas, no había marcha atrás. El testimonio de la viuda de Mario Pineida no solo rompió un silencio prolongado, sino que desencadenó una reacción en cadena que atravesó medios de comunicación, redes sociales y conversaciones privadas. Lo que hasta entonces había sido un duelo relativamente contenido, se transformó en un debate público intenso, incómodo y, en muchos casos, profundamente polarizado. Los medios reaccionaron con rapidez. Portales digitales, programas de opinión y noticieros tomaron fragmentos del testimonio y los convirtieron en titulares. Algunos optaron por un enfoque sobrio, contextualizando las declaraciones y subrayando el carácter personal del relato. Otros, en cambio, priorizaron los aspectos más sensibles, amplificando el impacto emocional de ciertas frases. Este fenómeno evidenció una tensión estructural del periodismo contemporáneo, la lucha constante entre informar y atraer atención. En un entorno dominado por el clic y la inmediatez, la frontera entre análisis y espectáculo se volvió difusa. Si los medios tradicionales marcaron el ritmo inicial, las redes sociales se convirtieron rápidamente en el verdadero epicentro de la polémica. Allí, la opinión pública se fragmentó en bloques bien definidos. Por un lado, quienes defendían a la viuda, valorando su valentía y su derecho a contar su experiencia. Para este grupo, sus palabras eran necesarias, incluso sanadoras, no solo para ella, sino para una sociedad que rara vez habla del costo emocional de la fama. Por otro lado, estaban quienes consideraban que las declaraciones dañaban la memoria del periodista. Argumentaban que Pineida ya no podía responder, que el duelo debía vivirse en privado y que ciertas verdades, aunque reales,
no siempre necesitan ser públicas. Entre ambos extremos, una amplia zona gris de personas que no tomaban partido, pero expresaban incomodidad ante la exposición de una intimidad que había sido protegida durante años. El impacto también se sintió entre colegas de profesión. Algunos periodistas salieron en defensa de la viuda, subrayando la importancia de humanizar a las figuras públicas y de aceptar relatos complejos, no idealizados. Otros optaron por el silencio, conscientes de lo delicado del momento. Hubo también voces críticas que, sin atacar directamente, cuestionaron el contexto en el que se difundieron las declaraciones. ¿Era necesario convertir el testimonio en contenido mediático? ¿Se respetaron los tiempos del duelo? Estas preguntas no encontraron respuestas unánimes, pero revelaron una fractura en el propio ecosistema periodístico. Uno de los efectos más profundos de la polémica fue la revisión del legado de Mario Pineda. Hasta ese momento, su figura había sido recordada principalmente por su trayectoria profesional. Tras las revelaciones, esa imagen comenzó a complejizarse. No se trató de una demolición ni de una cancelación, sino de un proceso de reinterpretación. Pineda dejó de ser solo el comunicador seguro y polémico, para convertirse también en un hombre con contradicciones, fragilidades y conflictos no resueltos. Este tipo de revisión suele generar resistencia. La sociedad tiende a preferir relatos simples, especialmente cuando se trata de personas fallecidas. Pero la verdad, cuando emerge, rara vez es cómoda. Para la viuda, las consecuencias fueron inmediatas. Pasó de ser una figura anónima a estar bajo el foco permanente. Cada gesto, cada silencio posterior fue interpretado. El costo emocional de hablar se hizo evidente. En el plano público, el caso abrió un debate más amplio sobre los límites de la exposición, el derecho a la intimidad y la responsabilidad de los medios al amplificar testimonios personales. Algunos especialistas en comunicación señalaron que el episodio debía servir como llamado de atención sobre la necesidad de prácticas más éticas y reflexivas. Pero exponer no siempre es negativo. Puede ser el primer paso hacia una comprensión más madura de las figuras públicas, alejadas de la idealización y más cercanas a la realidad humana. Con el paso de los días, la intensidad de la polémica comenzó a disminuir, no porque las preguntas se resolvieran, sino porque el ciclo mediático avanzó hacia otros temas. Sin embargo, el eco de las declaraciones permaneció. Quedó flotando una sensación ambigua, la de haber asistido a un acto de verdad necesario, pero doloroso, legítimo, pero no exento de consecuencias. Cuando el ruido se apaga, cuando los titulares pierden fuerza y las redes sociales se desplazan hacia nuevas polémicas, queda lo más difícil: la memoria. En el caso de Mario Pineda, ese momento llegó después de la tormenta mediática, cuando la opinión pública comenzó a procesar no solo su muerte, sino todo lo que se dijo después de ella. Porque el verdadero legado de una figura pública no se define únicamente por su trayectoria profesional, ni por las controversias que rodean su nombre, sino por la huella compleja, a veces contradictoria, que deja en quienes lo conocieron, lo escucharon y lo vivieron a distancia. Durante años, Pineda fue un personaje reconocible, casi inmutable en la percepción colectiva. Seguro de sí mismo, directo, con opiniones firmes, ese personaje cumplía una función clara en el ecosistema mediático. Pero tras su muerte, y especialmente después de las palabras de su viuda, esa imagen se vio obligada a evolucionar, no para ser destruida, sino para ser ampliada. El periodista comenzó a ser recordado también como un hombre con fragilidades, silencios y conflictos internos. Esta ampliación del relato no resta valor a su carrera, la humaniza. La memoria pública no es un archivo fijo, es una construcción en constante movimiento, influida por testimonios, emociones, debates y silencios. En este caso, la memoria de Mario Pineda se convirtió en un espacio de negociación entre admiración y crítica, entre respeto y revisión. Algunos prefirieron aferrarse a la imagen profesional, separándola de cualquier aspecto íntimo. Otros aceptaron la complejidad del retrato completo. Ninguna postura es incorrecta.
Ambas revelan la dificultad de aceptar que las figuras públicas, como todas las personas, son múltiples. Con el paso del tiempo, la figura de la viuda también comenzó a ser reinterpretada. De protagonista involuntaria del escándalo, pasó a ser vista, por muchos, como una voz necesaria en un relato incompleto. No habló para reemplazar la memoria de su esposo, sino para añadir una capa que había permanecido invisible. Su testimonio, más allá de la polémica, dejó una enseñanza clara. El silencio prolongado no siempre protege. A veces posterga conversaciones que tarde o temprano deben ocurrir. Este caso dejó aprendizajes importantes para el periodismo. Mostró los riesgos de la sobreexposición, la fragilidad de los límites entre lo público y lo privado, y la responsabilidad que implica amplificar testimonios personales. También evidenció que no todo debe convertirse en espectáculo, pero que ignorar ciertas voces puede ser igual de dañino. El desafío está en encontrar el equilibrio, algo que este episodio puso a prueba de manera contundente. Con los meses, el paso del tiempo comenzó a cumplir su función más poderosa: filtrar. Las emociones más intensas se atenuaron, las posiciones extremas se suavizaron, y el debate dejó espacio a una reflexión más serena. En ese nuevo escenario, Mario Pineda empezó a ser recordado sin la urgencia del escándalo. Como un profesional influyente, sí, pero también como un ser humano complejo, marcado por las tensiones de una vida vivida bajo el escrutinio público. Al final, lo que queda no es una versión definitiva, sino una suma de miradas. Quedan los programas grabados, las opiniones que marcaron época, las discusiones que generó. Quedan también las palabras de quien compartió su vida lejos de las cámaras, aportando una verdad personal que no pretende ser absoluta. Queda, sobre todo, una reflexión incómoda pero necesaria. Nadie es solo lo que muestra en público, y nadie debería ser recordado únicamente por un momento, ya sea de gloria o de polémica. La muerte de Mario Pineda y todo lo que vino después no fue solo un hecho noticioso. Fue un espejo que obligó a mirar de frente temas que muchas veces preferimos evitar: el costo emocional de la fama, el peso del silencio y la necesidad de hablar antes de que sea demasiado tarde. Y quizás, en esa reflexión final, resida el legado más profundo de esta historia.